le va? Nosotros renovando el agradecimiento porque nos deja entrar a su casa, nos deja entrar a su hogar y durante una hora, 60 minutos, reflexionar, pensar juntos qué vamos a hacer con el mundo, qué mundo estamos construyendo y qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, cómo hacemos para cuidar el planeta que es, al menos para nosotros, la única casa que tenemos para habitar. Y desde ya hace mucho tiempo, más de 7 años que estamos haciendo este programa, lo comenzamos con una reflexión generalmente del mundo ambiental. Hoy no va a ser así, hoy a medias en realidad. Queremos reflexionar sobre alguien que nos dejó. Hará 11 días, el 30 de septiembre, fallecía Quino, Joaquín Lavado, el humorista, el historietista, como se dice ahora, que nos alegró y que nos hizo pensar tantos, ¿no? Mire qué loco, Quino muere un 30 de septiembre. Un día antes, el 29 de septiembre, Mafalda hubiera cumplido años, porque la primera vez que sale Mafalda, con quien Quino es reconocido mundialmente, sale en una revista un 29 de septiembre, en la revista Leoplan, el 29 de septiembre de 1964. Bueno, el destino quiso que un día después falleciera Quino. Y con Quino pasa algo raro, seguramente compartimos esto. Ni usted ni yo posiblemente no lo conocimos a Quino, no fuimos, nunca comimos un asado juntos, ni siquiera charlamos. Y sin embargo, cuando nos enteramos de su muerte, nos entristecemos. Pasó lo mismo con Fontana Rosa, pasó lo mismo con Adolfo Castello, por ejemplo, con los dos integrantes de Lelutier. No nos cruzamos nunca en la vida y sin embargo nos apena, la muerte nos apena. Suele pasar con las personas que, aún no conociéndolas, nos dejan algo, se hacen queribles. Con Quino, los que, si usted tiene más o menos mi edad, además de las historietas, aprendimos a pensar, nos ayudó mucho a pensar. En las revistas de actualidad, cuando llegaba la revista, yo recuerdo cuando íbamos a la casa de la tía o de la abuela a una peluquería y veíamos una ya vieja y desaparecida 7 días, lo primero que hacíamos era abrir la revista por el lado de atrás, porque sabíamos que en la última hoja estaba la historieta de Quino. Y con él aprendimos a ver el mundo, a pensar sobre la guerra, sobre la injusticia, sobre la pobreza, también sobre los alimentos y la manera loca de producir. Nuestro pequeño, sentido, humilde homenaje a Quino con esta producción de él. Génesis, capítulo 1, versículo 29. Dijo Dios: Ved que os he dado todas las plantas que producen simientes sobre la faz de la tierra, para que os sirvan de alimento a vosotros. Desde entonces, durante miles de años, la humanidad siguió recibiendo aquel celestial regalo en cada cosecha. Mas he aquí que un día unos señores dijeron: Ved que el regalito de Dios es una porquería, comparado con las semillas transgénicas obtenidas en nuestros laboratorios. Eso sí, superar a Dios nos ha costado mucho dinero, así que hemos patentado nuestras biosemillas y quien las siembre deberá pagarnos un modesto derecho de autor. Y tan grande poder tenían estos señores, que sus semillas y sus ganancias comenzaron a crecer y a expandirse sobre la faz de la tierra. Y fue así como, de empobrecidas naciones, se alzaron voces clamando al cielo: Señor, ¿cómo es posible que alguien se enriquezca cobrándonos por manipular un regalo que nos diste a todos? Pero Dios no dice nada. Tal vez porque supone que algún día aprenderemos a defendernos de nosotros mismos. Allí se fue Quino entonces a dibujar y a hacernos pensar por otros lados. Y en este caso nos hace pensar sobre lo loco de producir comida y no alimento, atentar contra el ambiente y a su vez no paliar el hambre, ¿no? Que es un poco lo que planteaba en la historieta, en esta historieta a Quino. Así nuestro homenaje a Quino hoy,
vinculado con nuestra problemática que es el medio ambiente. Pero vamos a hablar de otro tema, hoy vamos a hablar de los glaciares. No es casual que hablemos de ello, se cumple una efeméride. Hace 10 años aproximadamente se aprobaba una ley, la ley de glaciares, una ley importantísima. Pero como dice el refrán, hecha la ley, hecha la trampa. ¿Por qué? Porque con la ley de glaciares aparecen postulados muy interesantes, pero que no pueden cumplirse. Miren, en el transcurso del programa de hoy vamos a hablar de algo muy importante. La ley, como la ley de bosques también, o la que vendrá, que es la ley de humedales, plantea un inventario, saber, en este caso, qué glaciares hay, cuántos tenemos, para luego sobre ellos actuar. Bueno, hubo, y lo vamos a ver hoy, mucha trampa cuando se confeccionaron los glaciares. Por eso hay lugares que en la Argentina son glaciares y sin embargo no los contempla, no los defiende la ley. Por eso decimos, si tuviéramos que poner un título al programa de hoy sería hecha la ley, hecha la trampa. ¿Cuál fue el primer proyecto que hubo de glaciares? Porque hubo dos. El primero lo creó hace ya más de 10 años Marta Maffei, recuerda, ¿no? Dirigente de CETERA en su momento, luego fue diputada nacional. Ella presenta un proyecto, la ley de glaciares, es aprobado, le diría que casi por unanimidad, y luego es vetado por quien en ese entonces era presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Esta historia irrespetuosa que estoy contando ahora la vamos a ver hoy, la vamos a conocer a partir del testimonio de muchos de ellos. Pero si queríamos hablar de la ley de glaciares y queríamos hacer mención a los 10 años, teníamos que hablar con Marta Maffei. Hablamos con ella, le hicimos una entrevista a la distancia, como se hace ahora, para que nos cuente un poco, nos relate la crónica de esta historia. Cuán importante fue aquel proyecto y cuán importante es para un país como el nuestro tener una ley de glaciares. Todos por ahí saben o han visto que la superficie del globo terráqueo, de 2/3 partes son de agua. Eso todo el mundo lo sabe, lo dice. El tema es que un poquitito más del 97% de esa agua, 97,4%, es agua salada. El agua dulce es el 2,6% del agua de la Tierra. Y de ese 2,6%, el 80% está en los glaciares. En los glaciares, en los campos de hielo, en la Antártida, obviamente, los polos, ¿no? Está sólido, está consolidado, helado, congelado. Ahí está la riqueza del agua de los pueblos. Después todo lo demás, mirate que te estoy diciendo, es el 79%. El 8% de esa agua está en las nubes. Hay un 20% del agua que está adentro de la tierra, bajo la tierra, en los acuíferos de agua dulce que están. Y me queda un 2%. Ese 2% está repartido en los ríos, en los lagos, en los cuerpos de todos nosotros. Y pero la cantidad de agua es el 1% del 2,6%. Es irrelevante el agua de superficie que está entre todos nosotros. Las grandes cuencas de agua son las grandes, los inmensos contenedores del agua dulce son los glaciares. Pudiéramos entender que la naturaleza es un sistema y funciona sistemáticamente. Nada de lo que vos hagas en un lugar no tendrá repercusiones en otros lugares. Es tan sistémico, pero nos falta tanto conocimiento para entender ese funcionamiento sistémico que no podemos valorar la sobreexistencia de los glaciares. Es decir, son la fuente de agua, ya, eso es indiscutible. Por supuesto, son la fuente que nutre las cuencas hídricas, son atemperadores del cambio climático. Es lo único efectivo que tenemos ahora para temperar el cambio climático. Pero además generan, no solamente enfrían, digamos, son el congelador, ¿no? Pero como es un congelador blanco a cielo abierto, lo que hacen es refractar la luz del sol rebota y reduce el impacto que genera sobre la Tierra por la presencia de los glaciares. La charla con Marta fue interesante, rica, muy extensa. Hoy extraemos algunas partes, pero la verdad no nos alcanzaba
una sola entrada de Marta Maffei para hablar sobre este tema. Dijimos que fue ella la creadora de un proyecto que luego fue tratado en ambas cámaras, aprobado y luego vetado. ¿Por qué será que un gobierno nacional veta una ley consensuada por diferentes fuerzas? Bueno, Marta nos cuenta eso y fundamentalmente nos habla de la importancia de tener una ley de glaciares en un país como el nuestro, repleto de glaciares, pero en un país como el nuestro donde, y mire qué loco, no consideramos a los glaciares como fuente de agua y sin embargo están hechos en su 100%, está conformado por agua. Sobre esta crónica, este relato de la elaboración del proyecto de ley, transformación de ley y veto, vemos esta segunda parte de la entrevista a Marta Maffei. Yo tenía una preocupación severa con el tema de la minería, ¿no? Y de las afectaciones de la minería, el contacto con los compañeros, particularmente de San Juan. No te olvides que yo fui muchos años secretaria general de CETERA y la problemática te llega por las comunidades, los docentes, la situación de la familia, los chicos, la contaminación que advertían, ¿no? En consecuencia yo tenía una preocupación y buscaba, digamos, una forma de entrarle a la minería por los daños que genera. La minería a cielo abierto es el proceso industrial más contaminante que existe en el mundo. No hay ningún otro proyecto industrial, ningún otro modelo de desarrollo más contaminante que la minería. La minería es importante para los grupos económicos extractivos, pero para el pueblo argentino lo esencial es el agua, como para todo el pueblo del mundo. Sin agua no se puede vivir. Sin minería podés vivir todo lo que quieras, pero sin agua no podés vivir. Por tanto, pensé en esto, en la protección del agua, ¿no? Bueno, el proyecto era bueno, estuve muy asesorada, yo busqué mucha información, tuve mucho apoyo del sector científico. La gente del IANICLA había venido varias veces a mi despacho a conversar y a plantearme cuáles eran los problemas más serios que tenían, la necesidad de proteger los glaciares, el derretimiento. Me trajeron las fotos sobre los distintas capturas durante varios años y que se veía claramente cómo los glaciares iban retrocediendo. Ahí comencé, digamos, a construir un buen proyecto. Peter Moon, que es el presidente de la Barrick Gold, una empresa canadiense, una multinacional en realidad, pero de raigambre canadiense, con muchísimo peso, son los dueños de la empresa que Veladero tiene el proyecto extractivo de oro en la provincia de San Juan, son los que contaminaron 5 veces ya con derrames distintos ríos de la provincia, los que están generando un desastre ambiental muy severo. Pero rápidamente, cuando supieron de la ley, estuvo 4 horas en la Casa Rosada con la presidenta y salió el veto total a la ley. Fíjate cómo sería, ¿no? Fue el primer veto y el primero total que produce el gobierno de Cristina, ¿no? Así que ya eso te muestra la capacidad de incidencia que tiene el lobby minero y la fuerza que tiene a la hora de controlar a los gobiernos, a los ejecutivos particularmente, ¿no? Cristina terminó saliendo públicamente y diciendo que, bueno, que insistiéramos con la ley de glaciares, que ella no la iba a volver a vetar. Con mucha pelea, esta sí ya no fue tan fácil. Salió muy bien en la Cámara de Diputados, pero para que saliera en la Cámara de Senadores nos tuvimos que presentar una y otra vez, y a pesar de la gestión muy acelerada del Poder Ejecutivo Nacional para que la ley no saliera, conseguimos superar por 2 votos, digamos, con algunos que se fueron de la votación porque no podían votar en contra de lo que su provincia decía, pero querían votar a favor de la ley. Entonces, bueno, trabajamos eso y finalmente la ley salió, ¿no? En definitiva, hay 44 proyectos mineros sobre la cordillera que estarían, si se explotaran, directamente afectando a los glaciares, que no pueden aprobar. Nos queda un poco más claro, ¿no? A partir de lo que dice nuestra entrevistada.
Vamos a hacer un irrespetuoso recorrido histórico, porque si la ley fue vetada, usted dirá, bueno, pero entonces no tenemos ley. Sí tenemos ley. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, la ley fue vetada, y lo dicen muchos diputados de aquel entonces, ya con mandato cumplido, porque algunas multinacionales se reunieron en Casa Rosada con el poder político, en aquel entonces representado por Cristina Fernández de Kirchner, y de esa reunión salió el veto presidencial. Esto generó algunos diálogos entre diputados y finalmente fue aprobado cuando ya Marta Maffei no era diputado. ¿Quién hizo el proyecto en este caso? Miguel Bonazo. Recuerdo a Miguel Bonazo, ¿no? Un diputado de aquel entonces. Es muy interesante la historia porque si Miguel Bonazo hubiera presentado el mismo proyecto de Maffei, hubiera necesitado las 2/3 partes de la Cámara de Diputados para poder ser tratado. En una charla informal que tuvimos con Bonazo alguna oportunidad, nos contó un secreto, una trampita, en este caso una buena trampa. Lo que hizo fue tocar algunas cosas del proyecto de Marta Maffei, consensuado con la diputada, para que se considere un nuevo proyecto. Y de esa manera no hace falta las 2/3 partes, sino solo la mitad. Con esa mitad pudo ser tratado, fue aprobado en diputados, ahí hubo un apoyo muy grande del por entonces diputado Filmus, y luego fue aprobado en el Senado Nacional. Pero claro, ahí no terminó la pelea. Porque una vez transformado en ley, hubo como presentaciones judiciales. ¿Quién presentó amparos judiciales? Bueno, la Barrick Gold, una de las multinacionales canadienses, dijo que atentaba contra derechos adquiridos. Por otro lado, el gobierno de San Juan, aunque usted no lo crea, el gobierno de la provincia de San Juan criticó la ley e hizo una presentación judicial por inconstitucional. El hecho fue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se tomaron un tiempo, 11 años. Después de 11 años se declaró constitucional. Y menos mal que fue así, porque mientras se presentaban proyectos de inconstitucionalidad de esta ley, el gobierno argentino presentaba la ley en foros internacionales como un ejemplo a seguir. Bastante esquizofrénico. Lo cierto es que después de 11 años tenemos ley. Claro que una ley con trampa. ¿Por qué? Porque cuando se hace el inventario se hace con trampa. Fuimos a hablar con otro representante ambiental, se llama Rafael Colombo, es santafesino, es abogado ambientalista, forma parte de Capivara. Capivara es un colectivo de abogados santafesinos que trabajan por el medio ambiente. Argentina es el único país del mundo que tiene una ley de glaciares. Es el único país del mundo, claro. Argentina también es uno de los países con mayor cantidad de glaciares en su territorio. Por eso hablamos con Rafael Colombo sobre la importancia de tener una ley en este contexto. Lo que la audiencia debe saber es que Argentina cuenta con una de las reservas de glaciares más importantes del mundo. Se estima aproximadamente que los glaciares en Argentina representan el 3,8, es decir, casi el 4% del área total del planeta referida a glaciares, ¿no? Excluyendo la Antártica y excluyendo Groenlandia. Entonces, desde un punto de vista ambiental, las reservas de glaciares en la República Argentina constituyen reservas estratégicas de agua en estado sólido y es sin lugar a dudas uno de los patrimonios ambientales más importantes del país. Pero además, los glaciares, además del valor inherente que poseen, y esto del valor inherente nosotros hacemos mucho énfasis porque entendemos que la naturaleza y todas sus expresiones poseen un valor propio, independientemente de los valores que le atribuyen los seres humanos. Decía entonces que además del valor inherente, los glaciares contribuyen a hacer frente a las sequías, anticipa, esto es muy importante, las tendencias globales del clima, es un regulador de los caudales de los ríos, le contribuye muchísimo a hacer frente a la desertificación, y al mismo tiempo, por supuesto que si conservamos y protegemos a los glaciares, estamos contribuyendo a disminuir el aumento del nivel de los mares y de los océanos. Por supuesto que también los glaciares son fundamentales para asegurar mayores disponibilidades de agua superficial en nuestros territorios. El veto fue conocido popularmente como el veto Barrick Gold.
¿no? Estaba claramente ligado a los intereses extractivos de la minería transnacional en la República Argentina, en los cuales el gobierno nacional de aquel entonces estaba fuertemente aliado. De hecho, poco tiempo después, Cristina se reunió con el presidente o gerente de Barrick Gold Internacional. Entonces, nuevamente cuando se insiste con la sanción de la ley de glaciares, con un nuevo proyecto, creo que presentado en aquel entonces por el senador Filmus, por el ex senador Filmus, finalmente la ley fue sancionada y fue promulgada por el Poder Ejecutivo. Esto fue una lucha fundamentalmente de las principales asambleas y comunidades que ejercían resistencia contra la megaminería en las distintas provincias de Argentina, pero fundamentalmente en la provincia de San Juan. Entonces, una ley de glaciares lo que hizo de alguna manera fue, primero, asegurar un estatus jurídico en relación a cuáles son las acciones que se tienen que llevar por parte del Estado en relación a proteger los glaciares, ¿no? Establecer una ley de presupuestos mínimos, establecer una definición del ambiente glaciar y de periglaciar, establecer una autoridad de aplicación que tenga a su cargo, entre otras cosas, la realización de un inventario, ¿no? Lo del inventario es muy importante porque el inventario lo que hace es un registro científico con una metodología muy concreta en relación a cuáles son los glaciares o el ambiente periglaciar de los cuales dispone la República Argentina. Y finalmente porque la ley lo que hizo de alguna manera fue poner freno básicamente a 44 proyectos mineros en la República Argentina que querían desarrollarse específicamente sobre el ambiente que la ley después expresamente protegió. La minería, si bien tuvo un freno muy importante, esta ley fue quizás uno de los primeros momentos en la historia de la política ambiental o de la legislación ambiental donde se le puso un freno a la megaminería, pero sin embargo la megaminería continúa siendo como una especie de área mimada o muy consentida por parte de las políticas públicas ambientales. Esto fue muy claramente en los años 90, durante el menemismo, durante el kirchnerismo también hubo un importante recorte o profundización de los incentivos y exenciones fiscales, también volvió a ocurrir con Macri y recientemente con la última rebaja de las retenciones también al sector de la megaminería. Por supuesto que falta mucho, hay que exigir que las leyes se cumplan, las leyes tienen que ser apropiadas por parte de las asambleas y las comunidades y las organizaciones para utilizarla y para exigir su aplicación, y al mismo tiempo cuando las instancias de exigibilidad estén agotadas, reclamar ante las autoridades judiciales con la ley en mano y con el fallo de la Corte Suprema ratificando su constitucionalidad. Más de un entrevistado, además de Rafael, algunos que vamos a ver en el futuro, y también lo que dijo Marta Maffei, plantean lo mismo. Es indispensable que las comunidades, los pueblos, defiendan estas leyes porque, como decimos habitualmente, muchas veces se hace para la tribuna, pero después no pasa nada. Vamos a seguir hablando de esto. Estamos a 10 años de haber conseguido, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucha tenacidad, con mucha lucha, una ley de glaciares. Momentos de hacer el primer paréntesis y presentar la primera luz del semáforo. Es la luz roja. Y en este caso vamos a ver cómo están, más allá de la pandemia, más allá de que se abra o no se abra la temporada de vacaciones en el mar argentino, cómo están las costas argentinas en lo que tiene que ver con su limpieza. Un grupo de ambientalistas tomaron varias playas del Partido de la Costa y mirá lo que encontraron. Una vez más tenemos que presentar las luces de nuestro semáforo y comenzamos con la luz roja, y para eso tenemos que hablar de la contaminación de los cauces de agua a partir de los residuos plásticos. Este es un tema que hemos conversado en varias oportunidades aquí en Onda Verde, y con esto es con lo que se encontraron diferentes organizaciones ambientalistas en el Partido de la Costa, allí en la provincia de Buenos Aires, cuando hace algunas semanas atrás llevaron a cabo una jornada de limpieza de las playas. ¿Con qué se encontraron estas organizaciones ambientalistas? Se encontraron con que el 86% de los residuos presentes provenían de los plásticos. Una noticia realmente preocupante, una situación realmente preocupante que los invitamos a conocer un poco más en profundidad con la presentación de nuestra luz roja. La Fundación Mundo Marino
junto a otras organizaciones ambientalistas, llevó adelante una limpieza de playa acompañada de un censo de basura el pasado 23 de septiembre en las playas de San Clemente del Tuyú. La acción formó parte de una campaña coordinada por las organizaciones que conforman la red de ambientalistas costeros, quienes realizaron limpieza de playas en distintas localidades del Partido de la Costa durante el sábado 19 de septiembre, Día Mundial de la Limpieza. Sobre un total de 56.900 metros cuadrados, unos 50 voluntarios recolectaron más de 9.900 residuos, de los cuales el 86% eran residuos plásticos. El dato refleja la gravedad de la contaminación por plásticos en los cauces de agua producto de los hábitos de consumo y la falta de reciclaje. Según la información difundida por las ONGs, el 14% de los residuos restantes fueron vidrio, metales, papel y cartón, entre otros. El 90% de la basura que se encuentra en los partidos, en las playas argentinas, es plástico. Y eso que estamos yendo muy pero muy poco a la playa, ¿no? Por eso Pablo lo pone en la luz roja. Hacemos un corte, ya volvemos. ADUL, Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Litoral. En la lucha por salarios dignos, jubilación móvil y una universidad democrática, pluralista, científica y al servicio del pueblo. ADUL, Pasaje Martínez, 2683. Un mundo más sustentable es tarea de todos. Diputado Provincial, Checho Basile. Cuidamos el ambiente recuperando. Donde otros ven basura, nosotros vemos oportunidades. Integral Reciclados. Trabajo del presente con la responsabilidad del futuro. Integral Reciclados. Gobernador Menchaca 7200. Santa Fe. Teléfono 3425 13 52 18. Si nos ve regularmente, la semana pasada hacíamos un programa sobre la contaminación del aire. La llamamos Mal Aire, a partir de cómo se contamina el aire con diferentes actividades, la industrial, las fumigaciones, pero ahora encima le agregamos la quema de espacios verdes. Uno de los entrevistados en aquella oportunidad fue Damián Berseñasi. Él es médico, es paranaense, pero está en la Universidad Nacional de Rosario, en la Facultad de Ciencias Médicas, director del Instituto Socioambiental de la Facultad de Medicina de Rosario. Hablamos con él, pero aprovechamos para hablar de otros temas. Y uno de los temas que abordamos son esto, ¿no? Las leyes. ¿Quiénes hacen las leyes? Mire, cuando un partido político, el que usted quiera, es oficialista, generalmente en materia ambiental es conservador, está a favor del extractivismo. Ahora, cuando ese mismo partido político y ese mismo representante se convierte en opositor, es tenaz defensor de la naturaleza. Raro, ¿no? Muy raro. Bueno, de esto, sobre cómo el poder político manipula a veces las leyes ambientales, hablamos con Damián Berseñasi. Lo que hay que hacer ahora es aplicar la ley que existe para garantizar de que se frene ya con el avance ecocida sobre nuestros territorios. Entonces, cuando vos tenés un volumen de proyectos de ley tan importante como los que aparecieron ahora con la ley a partir de los incendios en el Delta, para la ley de humedales, está, donde en realidad uno ve que algunos autores del proyecto de ley de humedales son los mismos que cuando eran funcionarios en la provincia, ellos o sus madres y parientes potenciaron la agroindustria y la destrucción de los territorios a favor de la agroindustria transgénica y envenenadora, uno dice, bueno, a ver, hasta dónde realmente hay una convicción de querer salvar los humedales y hasta dónde hay una necesidad de posicionarse con un tema que está hoy, en estos momentos, siendo muy sensible para el 1.200.000 personas que viven en Rosario y no pueden respirar. Y entonces quiero quedar bien ahí y presento una ley de humedal y me hago ahora el ecologista, cuando en realidad en Santa Fe, mientras fui gobierno, propicié la destrucción del monte nativo, propicié el avance de la frontera agropecuaria y propicié las fumigaciones sobre los pueblos. Entonces, hoy vemos que los mismos que
en Santa Fe, en Córdoba, en Entre Ríos, en Salta, en Chaco, en Santiago del Estero, son responsables en la provincia de Buenos Aires de arrasar con los territorios para aumentar la frontera agropecuaria, son los que se oponen a que realmente se avance en un proyecto de ley de humedales que permitiría proteger medianamente los territorios. Y digo medianamente porque yo creo que es necesario tener una ley de humedales, pero no nos olvidemos que en Argentina nunca en Argentina se desmontó, se destruyó tanto monte nativo como desde que está aprobada la ley de bosque nativo en Argentina. Nunca en Argentina Sí, estaban la ley de bosque, la ley de glaciares, ahí. desde que está aprobada la ley de glaciares. Entonces, yo creo que la ley es necesaria, pero la ley per se no nos resuelve nada. Lo que resuelve es la decisión política de cumplir la ley, los pueblos movilizados para que se cumpla la ley y la organización y garantía de freno inmediato de estos modelos extractivos que lo que están haciendo es poniendo en riesgo nuestras propias vidas. Muy interesante lo de Damián y por eso lo agregamos en este tramo del programa, ¿no? Lo que decíamos anteriormente, muchas veces hacen leyes para dejar tranquila una comunidad, para ponerse la pilcha de progresista, en este caso de cuidado ambiental, pero a la hora de los bifes, a la hora de la práctica, no la llevan a cabo o hacen trampa, como vamos a ver en este bloque. Cómo hicieron trampa con la ley de glaciares. No es la primera vez, con la ley de bosque hicieron lo mismo. Cuando plantearon la ley de bosques, como si fuera un semáforo, el semáforo de onda verde, marcaron zonas de color rojo, amarillo y verde. Las rojas no podían talarse, las amarillas solo algunas partes y las verdes sí. Bueno, esas zonas, resulta que ahora, si uno ve el mapa, casi todo es verde. Lo hicieron a propósito para ponerle color verde y entonces Argentina es uno de los países que más tala en el mundo, aún con ley de bosques. Argentina es uno de los países que teniendo ley de glaciares sigue teniendo explotación minera en los glaciares. Por eso hay que estar muy atentos si sale la ley de humedales para que no nos hagan la misma, pero la misma trampa. Vamos a ver después cómo nos engañaron con la ley de glaciares. Y digo después porque desde su casa Pablo nos presenta la luz amarilla. Hablando de leyes, justamente, tanto en la provincia como en la nación, hay una ley o se está discutiendo, todavía no es ley, un proyecto, discutiendo una ley sobre qué hacer con las áreas quemadas. Momento de presentar la luz amarilla y tenemos que seguir hablando de los incendios que vienen arrasando diferentes puntos de nuestro país en los últimos meses. Sin embargo, en esta oportunidad tenemos que hablar de lo que parecería ser una buena noticia, porque diputados del Congreso de la Nación presentaron hace algunos días atrás un proyecto de ley que prohíbe en un lapso de 60 años el ejercicio de actividades económicas o comerciales en tierras que hayan sido afectadas por estos incendios. Estamos hablando de lo que parece ser una buena noticia, una buena iniciativa, que de momento es un proyecto que esperamos lógicamente que avance en el Congreso y que se transforme finalmente en ley vigente. Es por este motivo que lo ubicamos en la luz amarilla del programa del día de hoy. El Frente de Todos y bloques opositores de la Cámara Baja presentaron un proyecto de ley de protección de los ecosistemas que pueden ser víctimas de incendios provocados o intencionales, con el objetivo de terminar con la especulación financiera e inmobiliaria de las tierras. El proyecto lleva las firmas de Máximo Kirchner y de los jefes de Interbloque Federal, Eduardo Buca, y de Unidad y Equidad Federal, José Luis Ramón, entre otros legisladores. El proyecto establece la modificación de la Ley 26.815 de manejo del fuego, para que quede prohibido realizar modificaciones en el uso de las superficies afectadas por incendios que impliquen cambios en la actividad agrícola, emprendimientos inmobiliarios o cualquier otro tipo de actividad que sea distinta al uso y destino que la superficie tenía al momento de iniciarse el fuego. Será por el término de 60 años en el caso de bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales, y por 30 años en el caso de zonas agrícolas, praderas, pastizales o matorrales. Por 60 años, dice el proyecto, si el área fue quemada, no se podrá hacer algún emprendimiento productivo.
Está muy buena la idea. Acá en la provincia de Santa Fe lo presentó el diputado Carlos Delfrade y a nivel nacional Maximiliano Kirchner está al frente de estos proyectos de ley por ahora. Lo que queda claro es que si se plantea esto, si se plantea que el lugar donde fue quemado no puede haber alguna actividad agropecuaria, inmobiliaria, turística, está claro que todos coincidimos entonces en que las quemas son intencionales, que se han hecho para pensar algo en el futuro. Por eso la ley es interesante, esperemos que en este caso, hecha la ley, no esté hecha la trampa. Sobre esto, sobre la trampa de las leyes de los glaciares, hablamos con Saúl Ceballos. Le presento a Saúl, un gran tipo, un gran amigo de este programa. Saúl es sanjuanino, es abogado, es integrante del colectivo Hachal No Se Toca, un grupo de vecinos de la localidad de Hachal, pegadito a la cordillera de los Andes, donde hay varios emprendimientos mineros que hace muchos años vienen batallando y peleando, inclusive con una carpa que ya lleva más de 4 años instaladas en la plaza central, diciendo que el agua vale más que el oro y tratando de defender un lugar que está altamente contaminado. Es así en Hachal, donde la mina Veladero, que trabaja en los glaciares, ha contaminado en 5 oportunidades, por lo menos, el agua que los hachalenses necesitan para consumo humano y para consumo agropecuario. Hablamos con él, hablamos sobre la trampa, vamos a ver cuál es la trampa de la ley de glaciares, aún así lo importante que es tener una ley que proteja estos lugares. Bueno, lo que cambió fue los derechos que tenemos para proteger esos glaciares. El gran problema es que la ley le falta la aplicación práctica en función de que se hizo un inventario de glaciares, el Yanigla, dependiente del CONICET, en Mendoza, es el que lo tenía que hacer. ¿Y qué es lo que hizo el Yanigla con su exdirector Ricardo Villalba? Hacer un inventario en donde únicamente estaban los glaciares superiores a 1 hectárea, o sea, con más superficie que 1 hectárea en adelante. Yendo en contra del artículo 2 de la ley de glaciares, porque el artículo habla específicamente de que se deben inventariar todos los glaciares sin importar su dimensión. Entonces, en la parte de la cordillera de Mendoza, la parte de la cordillera de San Juan, hacia el norte de nuestra república, la mayoría de los glaciares tienen menos de 1 hectárea, porque aquí en nuestra cordillera no hay glaciares como el Perito Moreno. O sea, son muchísimos, pero de menores dimensiones. Y esos son los que nos aportan los caudales cada vez más escasos en nuestros ríos cordilleranos. Nuestros ríos cordilleranos tienen un régimen nivoglaciar. Cuando nieva lo suficiente, el glaciar se mantiene, inclusive se expande. Pero cuando no nieva, cuando hay años secos, el gran problema de la sequía, ¿cuál es esta falta de nieve? La suplanta el agua que van derritiendo esos glaciares. Bueno, ahí es donde está la importancia de cuidarlos como reserva estratégica de agua. Si no los cuidamos y seguimos teniendo años secos como los venimos teniendo desde hace 4 años a la fecha, bueno, estos glaciares se van perdiendo. Entonces, cuando vos no los inventarías, cuando no los colocas dentro del inventario, vemos nosotros que se hace una desaparición forzada de esos glaciares. Esto quiere decir que entonces, en el caso de ustedes, la gente de San Juan, las explotaciones mineras están todavía hoy llevando a cabo su función en glaciares pequeños. Sí. Están destruyendo Barrick Gold con Shandong Gold para su mina Veladero y para otro proyecto que tienen ahí, que es el proyecto del Carmen. Están rompiendo el glaciar Brown y lo están deteriorando de tal forma de que está en extinción. Ellos con el camino minero cortaron el glaciar y a partir de ahí se denomina glaciar Brown superior y glaciar Brown inferior. El glaciar Brown inferior está en extinción. ¿Por qué? Porque se le cortó la recarga al
traspasar el camino minero por entre medio de esa unión que tenían estos dos glaciares. Usted habrá escuchado con atención que Saúl habla siempre de una sigla que es el IANIGLA. Y usted dirá, ¿qué es el IANIGLA? Bueno, lo aclaramos, el IANIGLA es el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales. Está en Mendoza. Fue el instituto encargado de llevar a cabo el censo, inventario de glaciares. Y aquí está la escandalosa trampa, la terrible trampa, la cínica trampa que pusieron a la hora de hacer el inventario. ¿Por qué? Porque tomaron inventarios, bueno, Saúl lo explicaba de alguna manera, de no más de 1 hectárea. Cuando se le dijo por qué tomaron eso y no tomaron otros más pequeños, dijeron, porque la fotografía satelital, los píxeles engañan y no podemos hacerlo. Primero que se podría buscar otro medio, pero segundo y fundamentalmente es mentira. Con las fotografías satelitales, y lo descubrimos ahora con la quema de espacios verdes, pueden verse elementos de 2 metros por 2 metros. Y estas personas que llevaron a cabo el inventario de glaciares dicen que no lo hicieron porque no podían ver de 100 metros por 100 metros. Evidentemente no querían. ¿Y por qué no querían? Porque en algunos de estos espacios más pequeños ya hay emprendimientos mineros, sobre todo en San Juan, que están trabajando y están funcionando. Por esta trampa hoy hay emprendimientos que contaminan y realmente mucho. Y por esta trampa, la gente de Hachal No Se Toca presentó un recurso de amparo ante la justicia. ¿Cuándo dirá usted? ¿Ayer? ¿Anteayer? No. Lo presentó en el 2007. Todavía hoy no tuvo fallo de la Corte Suprema de Justicia y por eso, por ejemplo, Pascualama puede seguir funcionando en la Argentina. Mire qué loco, Argentina tiene ley de glaciares y Pascualama puede seguir esa actividad ejerciéndola arriba de un glaciar. Chile no tiene ley de glaciares y hace un mes censuraron la actividad de Pascualama porque estaba funcionando y contaminando arriba de un glaciar. Por lo tanto, la pregunta para Saúl era indispensable, era necesaria. Si aún así, teniendo ley, no es hora de tener un inventario bien realizado. Totalmente, el inventario como debe ser hecho, con todos los cuerpos de glaciares que corresponden. Es más, nosotros en esta causa que llevó a cabo el doctor Sebastián Casanelo, ahí quedó corroborado por científicos que se hizo un inventario de todos los cuerpos de hielo y luego se los borró a aquellos que eran menores de 1 hectárea. O sea, es más, en una presentación que hicieron en el IANIGLA allá en Mendoza, nosotros pudimos asistir hace 2 años atrás, e inclusive estaba en el gráfico de barras que habían hecho, estaban los glaciares menores a 1 hectárea, o sea que los contaron, les contaron la superficie, y luego los hicieron desaparecer. O sea, ahí está la gravedad del tema. O sea, que fue un inventario hecho para satisfacer las necesidades de las grandes corporaciones mineras. Cuando hacíamos esta entrevista, Saúl nos decía que terminaba con nosotros y ya tenía otra reunión virtual para apurar el proceso y las medidas para que la Corte finalmente pueda resolver. Ojalá, porque mientras tanto seguimos perdiendo glaciares, que es la fuente de agua no renovable que tenemos en la Argentina. Con esa idea nos vamos a un corte, ya volvemos. Un mundo más sustentable es tarea de todos. Diputado Provincial Checho Basile. Consejo Municipal de Santa Fe. Consejo Municipal de Santa Fe. El consejo de todas las voces. Cuidamos el ambiente recuperando. Donde otros ven basura, nosotros vemos oportunidades. Integral Reciclados. Trabajo del presente con la responsabilidad del futuro. Integral Reciclados. Gobernador Menchaca 7200. Santa Fe. Teléfono 3425 13 52 18.
Tercer y último bloque del programa de hoy, estamos hablando sobre los glaciares y eso fue la tarea que le dimos a nuestro compañero, a Juani Prialis, para que pueda buscar alguna de las actividades que hombres y mujeres llevaron a cabo. ¿Cómo te va, Juani? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo va? ¿Difícil tarea o no? Y es difícil, hay mucho material, eso es importante también, está bueno recalcarlo, pero quería centrarme en algo nacional, algo para continuar hablando de los glaciares en nuestro país, y me encontré con un documental del año 2018 muy interesante que realiza la gente del CONICET. Es un documental más bien científico con investigadores, con investigadoras, con montañistas que estuvieron trabajando en el lugar de los hechos, estuvieron en glaciares de la cordillera de los Andes y están arrojando, bueno, datos preocupantes también con respecto al daño que está ocasionando el cambio climático en los glaciares de nuestro país. Hay que tener en cuenta que, por supuesto, y como dijimos, se ha dicho también en el programa, los glaciares son los principales afectados por el calentamiento global y el cambio climático, y esto trae consecuencias también en los ríos y en las cuencas hídricas de la República Argentina. Así que me parecía importante traer este documental que, si bien es del 2018, es relativamente actual y cuenta con datos realmente preocupantes con respecto a los glaciares en nuestro país. El documental se llama Glaciares, Agua del Futuro, está disponible en la cuenta de YouTube de CONICET Documentales, así que lo pueden buscar y se puede disfrutar también de manera gratuita, es abierto, bueno, al público, así que los invito a que lo puedan encontrar y que lo puedan disfrutar también. Y está muy bueno porque podemos profundizar desde acá, ver, yo espié algo después que vos lo mandaste, y ver inclusive cómo se reconoce, y lo reconocen científicos, es la mayor fuente de agua que tenemos. Documental Glaciares, Agua del Futuro, ¿no? Glaciares, Agua del Futuro, ese es el nombre. ¿Vemos un avance? Sí, acá tenemos un pequeño avance de lo que es el documental. Hice algunas pruebas con otros métodos, probando gradientes y todos dan alrededor de cero. Así que es confiable decir que el año 2013-2014 fue neutro en la balanza de pasaje. Una región árida, donde el agua es el elemento que es realmente escaso, contar con glaciares que representan una fuente potencial de agua transforma a esos glaciares en una reserva hídrica estratégica. Bueno, ahí está el primer recomendado de Juani, un documental para que, si quiere, pueda verlo. Momento de presentar la última luz del semáforo. Es la luz verde, es la buena noticia y tiene que ver con el agua también. Mire que nuestro río está sufrido, el río Paraná está sufrido, está con una baja histórica, está altamente contaminado, se han encontrado agrotóxicos, se encontró ceniza por la quema, se encuentran desechos cloacales, se encuentra de todo en el río Paraná. Un río que le da de consumo de agua potable a 40 millones de argentinos y que, a pesar de estar tan pero tan maltratado, en él se sigue encontrando vida. Y nos despedimos finalmente de este segmento de las luces del semáforo y lo hacemos con la presentación de la luz verde. Con una buena noticia que en esta oportunidad nos viene a recordar el valor que tiene la ciencia bien aplicada para el conocimiento de la naturaleza. Esto es lo que hicieron dos científicas santafesinas, miembros del Instituto Nacional de Limnología, quienes tras un trabajo de 7 años lograron identificar aproximadamente 9.000 especies de bacterias presentes en el río Paraná. Lo decíamos, esta es una buena noticia en tanto y en cuanto genera una gran cantidad de información que sirve para conocer un poco más en profundidad el ecosistema propio de la región del litoral y además y sobre todo es una investigación pionera en la materia. Los dejamos entonces con la presentación de la luz verde, la última de nuestro semáforo, la buena noticia del programa del día de hoy.
Paula Huber y Melina de Berzelli, dos científicas santafesinas que forman parte del Instituto Nacional de Limnología, realizaron un importante hallazgo al descubrir unas 8.900 especies de bacterias que habitan en la cuenca del río Paraná. El descubrimiento es el resultado de un trabajo de investigación que ya lleva 7 años desde sus comienzos y permitió obtener información inédita sobre la diversión molecular bacteriana, mayor comprensión del ecosistema y valiosos datos que podrán ser utilizados en sectores como el sanitario o productivo de la región. Ambas científicas formaron parte de un grupo de investigadores que analizó unos 30 ambientes desde el cauce principal del río Paraná hasta lagunas, bañados y cauces más pequeños en 4 periodos hidrológicos diferentes, en inundaciones, bajantes y otras 2 fases intermedias. Cuando hablamos de bacterias, inmediatamente pensamos en enfermedad, pero esa es solo una fracción de las bacterias. Las bacterias son el motor de la evolución de la vida de nuestro planeta, señaló la doctora Huber. El trabajo de las santafesinas constituye un estudio pionero en la temática y fue publicado en la revista The IASME Journal, la cual da a conocer importantes avances en ecología teórica y microbiana. En el documental que presentaba Juani, Glaciares, Agua del Futuro, es la ciencia la que nos iluminaba. Y en este caso, en lo que pasa en el río Paraná, en la luz verde que nos presentaba Pablo, también es la ciencia la que dice que el río Paraná, a pesar de todo, sigue generando vida. Es como que la naturaleza misma nos dice, bueno, a pesar de todo les doy otra oportunidad, les doy otra posibilidad, a ver si aprenden. Estamos en el cierre del programa. Voy al encuentro de Juani, que no es casual que estés aquí, ¿no? No, para nada. ¿Qué tenemos de fondo de pantalla? Un glaciar. Un glaciar. Forma parte de nuestra escenografía cotidiana de cada semana, donde se puede ver un glaciar y uno de los nenitos, el futuro, arriba de él, como intentando abrazar a algo que es tan importante y le estamos dando tan pero tan poca importancia. Y nos vamos con un tema musical vinculado con este tema, ¿no? Sí, exactamente. Dijiste que la luz verde está centrada en la ciencia, el documental también, y me quiero ir con un tema musical que también de alguna forma tiene a la ciencia como eje central. Es un proyecto musical de un músico electrónico. Hemos pasado por diferentes estilos de música y me pareció muy original la forma en que tiene de hacer música porque tiene un proyecto que se llama Symphony of Science. El DJ es John Boswell. Y lo que realiza es buscar extractos de palabras de científicos, de investigadores, de educadores en programas de televisión que estén hablando justamente del cambio climático y de cómo la ciencia está trabajando también para poder revertirlo. Y lo que hace es adaptarlo musicalmente con algunas bases que él fue creando de música electrónica y salieron varias canciones que conforman un álbum realmente muy pero muy interesante, así que me parecía oportuno también traerlo ya que estábamos hablando de la ciencia, de los glaciares. Es un poco los temas que aborda en este proyecto musical que tiene varios años, es del 2012, pero sigue siendo una problemática muy actual, así que me parecía oportuno traerlo hoy. Es muy creativo aparte, es muy espectacular, interesante, es muy interesante, ¿no? Sí. ¿Y fácil de encontrar? Es fácil de encontrar, está toda la música de él en las plataformas musicales, en YouTube, en Spotify, así que lo pueden buscar y lo pueden encontrar. Buenísimo, ¿con esto nos estamos yendo? Con esto nos vamos a despedir. Nos vamos así, con música y pensando a ver cómo hacemos para proteger los glaciares. Usted dirá, bueno, a mí qué me importa, estoy en Santa Fe, en Santo Tomé, están lejísimos. Cuando usted abre el grifo de la canilla, parte del agua que usted consume viene de allí, así que nos interesa a todos. ¿Nos vamos, Juaní? Nos vamos. Gracias por todo, hasta la semana que viene. We are a flexible and innovative species, and we have the capacity to adapt and modify our behavior. Now, we most certainly have to do so if we're to deal with climate change. It's the biggest challenge we have yet faced. The same thing that keeps the earth warm, CO2 may make the earth too warm. It holds in heat. Methane, chlorofluorocarbons, water vapor, and carbon dioxide. They all trap heat. Methane, chlorofluorocarbons, water vapor, and carbon dioxide. They all trap heat. It is important that the world get together to face the problems which attack us as a unit. The evidence is clear. The globe is getting too warm. We can avoid climate catastrophes. We can do this.
We can change the world. Science offers us answers to these huge challenges. It's one global ecosystem. We can do this. We can change the world. Every single thing every one of us does, affects everybody all over the world. It's one global ecosystem. Warm, wet, cold or dry, climates all start in the sky. Warm, wet, cold or dry, climates all start in the sky. When the CO2 is high, the temperature is high, moving together in lockstep. When the CO2 is low, the temperature is low, moving together. It is important that the world get together to face the problems which attack us as a unit. The evidence is clear. The globe is getting too warm. We can avoid climate catastrophes. We can do this. We can change the world. Science offers us answers to these huge challenges. It's one global ecosystem. We can do this. We can change the world. Our use of fossil fuels for energy is pushing us towards a climate unlike any seen in the history of civilization. Adding carbon dioxide to the atmosphere warms things up. The rise in CO2 comes from burning fossil fuels. When you burn them, add oxygen and makes CO2 that goes in the air. We're reversing the process by which they form. We're talking about something that affects the entire earth. Problems that transcend nations. It is important that the world get together to face the problems which attack us as a unit. The evidence is clear. The globe is getting too warm. We can avoid climate catastrophes. We can do this. We can change the world. Science offers us answers to these huge challenges. It's one global